Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Tranquilo, tranquilo, pa. ¿Y ustedes? ¿Qué tal por ahí el tiempo? Ah, acá una tormenta recién, hace poco nomás. Bueno, eh, hoy vamos a dar un poquitito ya vamos a cambiar un poquitito de tema. Tenemos que tratar de dar en esta y la próxima clase algunos trastornos vasculares, específicamente venosos. Eh, Si bien son temas relativamente frecuentes, no suelen causar mucha sintomatología en la etapa inicial principalmente. Una patología que básicamente si es que se reconoce a tiempo y se trata a tiempo con medicaciones, o sea, el tratamiento médico, no se podría evitar algún grado de complicación y también, ¿por qué no llegar a algún procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería tratar de reconocerlo lo antes posible y tratar de implementar algún tratamiento médico como para evitar llegar a algún procedimiento mayor. Dentro de los trastornos venosos más comunes, yo creo que más de uno conoce lo que es una varice, una enfermedad varicosa en los miembros inferiores, y es frecuente, ¿verdad? O sea, de aseguro que más de algún familiar de ustedes seguramente tiene o es portador de una patología varicosa, principalmente mujeres, ¿verdad? Entonces, es importante tratar de reconocer, tratar de investigar, tratar de realizar las pruebas clínicas como para identificar el tipo de insuficiencia que tiene ese paciente. Obviamente que hoy en día con lo que es la implementación de la ecografía Doppler, el ecodoppler básicamente es el gol estándar para el diagnóstico de casi todas las patologías vasculares, principalmente en miembros, ¿verdad? Entonces, con ese estudio se facilita todo, pero anteriormente se utilizaban algunas prácticas clínicas que vamos a ver cómo se hacían, como para que puedan ir practicando, ir conociendo a medida que ven pacientes con varices, ¿está bien? Que vamos a ir empezando ya nuestra clase de hoy. Antes de entrar en varices en sí, ya propiamente dicho, tenemos que repasar un poquitito de lo que es anatomía con respecto a patología varicosa o trastorno venoso principalmente. Reconocer que en los miembros inferiores tenemos básicamente cinco grupos o cinco sistemas de drenaje venoso o de retorno venoso. Y básicamente los más importantes son los tres primeros que conforman lo que es el sistema venoso superficial, el profundo y el sistema de las venas perforantes. Después están las venas comunicantes, que básicamente algunos autores reconocen y otros autores no reconocen. Y están las venas intermusculares, también el grupo de las venas intermusculares, que básicamente contribuyen a la formación de lo que sería el sistema venoso profundo otra vez. Con respecto al sistema venoso superficial, creo que es el que mayor preponderancia recobra a la hora de la práctica clínica, principalmente. ¿Por qué? Porque el sistema venoso superficial es básicamente el que nosotros reconocemos clínicamente cuando vemos a un paciente con varices. Es el sistema venoso superficial el que nosotros vemos cuando están dilatadas, cuando vemos a un paciente con varices, es el sistema venoso superficial el que nosotros estamos viendo. Entonces, básicamente tenemos que saber de que perdón, el sistema venoso superficial está compuesto por venas que básicamente vienen desde lo que sería la cara dorsal del pie, la cara plantar del pie, así como también están compuestas por lo que sería la suela o las almohadillas de lo que sería el Legars. Sabemos que las almohadillas de Legars básicamente son una red de, como ya su nombre dice, almohadillas, una red de varias venas a nivel de la planta del pie, que cuando nosotros elevamos el pie obviamente se llenan se dilatan las venas con sangre obviamente, y con cada paso que damos, con cada compresión del pie a nivel del piso, obviamente que es uno de los primeros mecanismos que tenemos para el retorno venoso, ¿sí? Entonces, el sistema superficial básicamente
está compuesto o se forma desde lo que serían esas pequeñas venas a nivel de la cara dorsal, a nivel de la cara plantar, así como también que incluyen a lo que serían las almohadillas de Legars, así como también al sistema de venas superficiales que más característica le da a lo que son las patologías varicosas, que es la safena interna y la safena externa, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que saber, el sistema venoso, cuáles son las venas que están involucradas, y lo que nosotros vemos hacia simple vista son la safena interna y la safena externa, básicamente. Es importante reconocer, aparte del nombre, por qué safena interna y por qué safena externa, porque uno está por dentro de lo que sería el borde de la pierna, o sea que el borde medial, y el otro está por fuera, o sea, el borde externo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista anatómico, es el nombre ya prácticamente los divide en interna y externa, ¿sí? Y también la altura en donde desemboca la safena interna desemboca directamente en la femoral, ¿sí? Y la safena externa va a desembocar en la popltea, o sea que el trayecto de una y otra es totalmente distinto. El trayecto de la safena interna comienza básicamente desde las pequeñas venas que tenemos a nivel de la cara dorsal y plantar del pie hasta llegar a la vena femoral. En cambio, la safena externa termina a nivel de la poplita, ¿sí? Entonces, el trayecto de una safena interna es mucho más largo que el de la externa, ¿sí? Eso es importante reconocer desde el punto de vista clínico cuando evaluamos a un paciente. Entonces, en un paciente que yo vea que tiene varices en el borde interno de la pierna, ¿sí? Y que va la varice desde el maléolo allá a nivel de lo que sería el tobillo, desde el maléolo hasta la región inguinal, básicamente, hasta ahí, eso es mi varice de la safena interna. En cambio, si yo tengo una varice que viene del maléolo externo hasta lo que sería la poplitea, es una varice de la safena externa. ¿Está bien? Aquí podemos ver, solo que aquí hay una pequeña confusión con el título, eso ya les digo por de antemano, ¿sí? Porque esto está mal, esto sería la vena de la safena, tenía que ser interna, perdón, externa, luego así como dice aquí, pero el título está mal, ¿sí? Esto está invertido. Ahora, la safena externa propiamente dicha, como les dije, va a venir a desembocar directamente en lo que sería la poplitea, entonces el trayecto de la safena externa es mucho más corta en relación a la interna y por ende, como ya su nombre lo dice, está por fuera del borde de la pierna, ¿sí? O sea, en el borde externo, en el borde lateral. En cambio, la safena interna, ¿sí? Recorre un trayecto que va desde lo que sería el pie hasta la femoral común a nivel de su desembocadura, de la safena interna, que es superficial, al profundo, que ya es la femoral propiamente dicha. Entonces, el trayecto va a ser mucho más largo y también en el borde interno de lo que sería nuestro miembro inferior. Vamos. Y más un ejemplo de lo que sería la safena interna. Vemos básicamente que recorre un trayecto interno, un trayecto medial, así como también sobrepasa lo que sería la región poplítea y asciende hasta llegar y desembocar en lo que sería la vena femoral propiamente dicha. Ese es el sistema venoso superficial, así como también tenemos un sistema venoso profundo que está compuesta básicamente por lo que sería la vena femoral, ya propiamente dicha, así como también por la vena poplítea. Ahora, el problema de estas venas es que son subaponeuróticas, ¿sí? O sea que yo ya no voy a ver, o sea, las varices que yo veo en una paciente con las venas dilatadas en los miembros, yo no voy a ver una varice del sistema venoso profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es subaponeurótico, eso no se ve, ¿está bien? Y en realidad no es que no se ve, no existe luego, ¿sí? Solamente existen las varices de la safena, perdón, las varices del sistema venoso superficial, profundo no, ¿estamos? En cambio, el sistema venoso profundo básicamente lo que hace es dar el nombre a las venas, básicamente a las arterias a las que acompañan, ¿sí? Entonces, así tendríamos a las venas plantares laterales que van a originar las tibiales, lo que serían posteriores, y a las venas metatarsianas dorsales, vienen obviamente que de la cara dorsal del pie,
van a originar a las arterias, perdón, a las venas tibiales anteriores. Estamos, tanto las tibiales anteriores como las tibiales posteriores son básicamente es responsables para la formación de lo que sería la vena poplitea, ¿sí? La vena poplitea propiamente dicha ya es el tronco, uno de los troncos profundos, ¿sí? Y está unida otra vez o formada a su vez por un tronco de lo que nosotros conocemos como el tibio peroneal y la unión de la tibial anterior. Entonces, la tibial posterior se une nuevamente con las venas peroneales, ¿sí? Y estas nuevamente forman el tronco tibio peroneal, que nuevamente se van a formar con las tibiales anteriores, y al formarse eso se van a formar obviamente la vena poplitea propiamente dicha, que va a ascender a través del hueso popliteo, va a llegar a lo que sería el canal de Hunter. El canal de Hunter ya sería aquí en región anterior del muslo, ¿sí? Que básicamente es, es, es el límite de lo que sería nuestra vena poplitea y nuestra vena femoral propiamente dicha, y a través de lo que sería el canal de Hunter, cuando reconocemos nuestro músculo aductor mayor, principalmente el músculo aductor mayor, tenemos el músculo aductor mayor y el vasto interno del cuádriceps, y es básicamente en esa zona, en esa delimitación de ese canal de Hunter entre el vasto interno y lo que sería el canal, perdón, el aductor mayor, es ahí, una vez que sobrepasa ese canal de Hunter, es donde ya se convierte en femoral propiamente dicho. Entonces, todo lo que está por debajo de eso es poplito, y todo lo que está por encima es femoral. ¿Estamos? Entonces, resumiendo un poquitito, sistema venoso superficial es lo que nosotros vemos cuando se dilata, y está básicamente compuesto por la safena interna y la safena externa. La interna desemboca directamente en la femoral y la externa en la poplite. ¿Estamos? El sistema venoso profundo está básicamente, primero que es subaponeurótico, y está compuesta básicamente por la vena femoral y por la vena poplitea, dependiendo de la zona donde estemos hablando, de la ubicación anatómica, pero básicamente son esas las que conforman el sistema venoso profundo, ¿sí? Aquí podemos ver que vemos las tibiales posteriores, las tibiales anteriores, que se van a fusionar en región posterior, y básicamente forman lo que sería la vena poplitea. La vena poplitea nuevamente sobrepasa el canal de Hunter. Una vez que llega al canal de Hunter, sobrepasa ya se convierte en lo que sería la vena femoral propiamente dicha. ¿Estamos? Entonces, son estas estructuras venosas las que tenemos que reconocer para poder tratar de identificar cuál es la insuficiencia venosa que está comprometiendo al paciente. Ahora, básicamente estos dos sistemas, ya sea el superficial o el profundo, son los más importantes desde el punto de vista eh, clínico, vamos a decirle al paciente, por el paciente. ¿Por qué? Porque son los sistemas más importantes que van a desencadenar la formación de una varice. Ahora, existen todo sistema superficial, ya sea la safena interna o externa, va a terminar en el sistema profundo. Toda la sangre retorna del superficial al profundo. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que el flujo sanguíneo tiene que ser uno solo, ¿sí? Tiene que ser del superficial al profundo, y no así del profundo al superficial, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra, existen válvulas a nivel de las venas que evitan ese reflujo de la sangre, ¿sí? Y el problema de las varices básicamente está relacionado a esa insuficiencia valvular, a ese reflujo de la sangre desde el sistema profundo hacia el sistema superficial, ¿sí? Entonces, yo puedo tener problemas a nivel de las válvulas que están en lo que sería el sistema profundo hacia el superficial, ¿sí? O si no, también en este tipo de sistemas, que son el sistema de las venas perforantes, que cumplen la función de perforar justamente y de comunicar al superficial con el profundo también. No, entonces el sistema profundo y superficial no se comunica solamente por
la femoral con con la safena interna, ni también la poplitea con la safena externa. También se comunican a través de venas perforantes. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo algunas varices, generalmente tengo que investigar si hay insuficiencia valvular a nivel de la safena interna, si hay insuficiencia valvular a nivel de la safena externa o si hay insuficiencia valvular a nivel de las venas perforantes. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque también puede existir reflujo venoso a través de estas venas perforantes, no solamente a través de las safenas. ¿Estamos? El sistema de las venas comunicantes es ahí donde básicamente hay un pequeño problema, una pequeña discusión, porque muchos autores reconocen y muchos autores no reconocen este sistema. Y este sistema básicamente lo que traduce es la comunicación entre los mismos sistemas, entre el superficial con el superficial y el profundo con el profundo. No radica demasiada importancia, por eso es que muchos de los autores ni siquiera las consideran. ¿Estamos? Pero sirven a la hora de desarrollar circulación colateral en el caso de que haya una obstrucción venosa por algún trombo, por ejemplo, por un coágulo a nivel de algún segmento de la vena. Estas comunicaciones entre sí, entre los mismos sistemas, básicamente ayudan para mantener el flujo normal. Y por último está el sistema venoso intermuscular, que como ya el nombre lo dice, es entre músculos, básicamente a nivel de la pierna, entre el músculo sóleo y el músculo gemelo, ¿sí? Y básicamente las venas del músculo sóleo, de los soleares, van a desembocar en la tibial posterior y las gemelares lo van a hacer en la poplitea propiamente dicha, como les había dicho al comienzo, contribuyen a la formación del sistema venoso profundo. ¿Estamos? Entonces, básicamente eso no adquieren demasiada importancia al sistema venoso intermuscular, no así como el superficial, el profundo y las perforantes. Básicamente son los tres sistemas más importantes a la hora de la patología venosa propiamente dicha. ¿Estamos? Ahora, con respecto a la fisiología de una insuficiencia venosa, para que, o sea, anteriormente o sea, en realidad se entiende hoy en día de que el flujo de sangre tiene que tener un solo sentido, ¿sí? O sea, que tiene que ser en sentido cefálico, tiene que ser en sentido básicamente del superficial, del sistema superficial hacia el sistema profundo y, y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurre es que mientras todos estos mecanismos funcionen de forma normal, mientras mecanismos, ya sea que faciliten la circulación, así como la contracción, la presión de los capilares, la menor presión intraabdominal posible, el menor efecto sedentario posible. Entonces, generalmente esas patologías o esos mecanismos compensan y mantienen una buena perfusión o un buen retorno venoso. En cambio, cuando existe algún desequilibrio entre esos mecanismos, es ahí donde favorecen la insuficiencia o la aparición de la insuficiencia venosa. ¿Vale? Ahora, normalmente existen mecanismos que son centrífugos y centrípetos, ¿sí? Los mecanismos centrífugos están directamente relacionados al paciente propiamente dicho y directamente relacionan la presión hidrostática capilar que vamos a tener dentro de los vasos sanguíneos. Sabemos que la presión arterial es mayor que la venosa y por ende mientras se mantenga esa presión hidrostática normal, se contribuye para una relativa, como les voy a decir, para un relativo funcionamiento normal y un retorno venoso normal. Presión abdominal, ahí es donde generalmente las mujeres empiezan a ganar territorio con respecto a la incidencia de varices. ¿Por qué? Porque la presión abdominal asociado a es obesidad asociado a la gestación, ¿sí? Cuanto más gestas, mayor probabilidad obviamente, de la aparición de varices y la elasticidad de las paredes venosas. Cuanto más
edad tenga la paciente, mayor capacidad de elasticidad va a tener esa paciente, venosa obviamente, y por ende va a haber una mayor, cuanto menor capacidad tenga de distensión venosa, mayor dilatación y por ende la aparición de las varices. Obviamente que va directamente relacionado a la edad del paciente, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática, presión abdominal, ya sea por obesidad o ya sea por gestación, por ejemplo, o la presencia de una tumoración en cavidad abdominal, y la elasticidad de las paredes venosas son los factores centrífugos. En cambio, los factores centrípetos incluyen la visa tergo, la visa fronte, que vamos a ver qué es dentro de poco, la bomba musculoarticular, ¿sí? La pulsación arterial, obviamente, la suela venosa de Legars, que le dije que es uno de los primeros mecanismos desencadenantes del retorno venoso, ¿sí? La motilidad venosa y la presencia de las válvulas que evitan el reflujo de sangre del profundo al superficial. ¿Estamos? Ahora, los mecanismos centrípetos, como estamos viendo, éstasis va a llevar obviamente a la éstasis, a la hipertensión venosa del miembro inferior y una situación que se conoce como insuficiencia venosa crónica, ¿sí? Ahora, ¿por qué se produce? Generalmente se produce el tejido, o sea, el fallo generalmente a nivel de la insuficiencia venosa crónica. Cuando yo soy portador de una insuficiencia venosa crónica, hay un aumento de la presión, lo que sería la presión arterial. Yo voy a tener una disminución abrupta del flujo sanguíneo capilar. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de lo que sería el flujo arterial. Segundo, voy a tener una hipertensión venosa. ¿Por qué? Porque va a haber mayor retención de sangre a nivel de la vena, va a haber mayor presión venosa, que básicamente se va a equiparar a la arterial y por ende es ahí donde va a causar la isquemia tisular. Seguida de, puede haber fallo de las válvulas, que como les dije, las válvulas lo que hacen es impedir que la sangre que está en el compartimiento profundo pase al compartimiento superficial. Ese sentido no es el correcto, tiene que ser el sentido anterógrado y no retrógrado. Entonces, las válvulas venosas son las que permiten que no ocurra eso. En cambio, cuando hay una degeneración valvular por déficit de presión, por senectud, por vejez o por una trombosis, por ejemplo, a nivel de las venas, puede llevar un retorno, a un reflujo del sistema profundo al sistema venoso superficial y por ende eso traduciría una insuficiencia valvular, que en la mayoría de los casos varicosos es el mecanismo desencadenante. Todos esos mecanismos van a llevar a lo que es una isquemia tisular, la isquemia de los tejidos. Esa éstasis venosa va a llevar a isquemizar el tejido y me va a generar distintos grados de lesiones a nivel de los miembros. Y justamente se configura como una insuficiencia venosa crónica. Entonces puedo tener desde edema, puedo tener hiperpigmentación, mayor coloración por hipoxia de los tejidos, puedo tener úlceras ya propiamente dicha, puedo tener linfedema, que es cuando hay una obstrucción del retorno linfático, va a haber un edema de los miembros que es muy característico, un edema frío, que generalmente puede ser unibilateral. Y la anquilosis articular, anquilosis hace referencia a que dos estructuras óseas están unidas entre sí y básicamente cuando hablamos de anquilosis articular es cuando dos tejidos óseos en una articulación están adheridas entre sí y obviamente que no van a tener la capacidad de promover la articulación en esa zona. Entonces, la anquilosis es una etapa ya final de una insuficiencia venosa crónica, ¿está bien? Entonces, es importante reconocer lo más precozmente posible y con eso identificar la causa, ¿sí? Tratar de identificar la causa de esa insuficiencia y tratar la causa propiamente dicho para no llegar a tener todos estos trastornos. ¿Estamos? Entonces, dependiendo del tiempo de evolución de esa insuficiencia venosa o de esa éstasis venosa,
es que yo voy a clasificar las distintas lesiones. Uno, telangiectasia, que básicamente son pequeñas dilataciones venosas que cuando empieza la lesión, ¿sí? Cuando hay un pequeño cambio de coloración a nivel de los maléolos, generalmente, es un grado 1. Un grado 2 generalmente cuando a la telangiectasia y a la hiperpigmentación del nivel de los maléolos se le agrega ya tejido duro, induración al de los tejidos, fibrosis, eczema y eventualmente una úlcera pequeña a nivel de los maléolos. Ya hablamos directamente de un grado 2. Un grado 3 cuando ya existe una fibrosis acentuada, cuando ya tenemos aquel tejido blanquecino a nivel de los maléolos generalmente o de la cara anterior de la pierna sobre las regiones óseas porque hay menor oxigenación en esa zona. Entonces ya va a haber una fibrosis muy marcada y una úlcera obviamente que ya de gran tamaño. Automáticamente hablamos de un grado 3, una insuficiencia venosa crónica grado 3 y el grado 4 obviamente que ya aparte de que la úlcera ya va a tener un gran tamaño, ya va a tener el edema linfático importante que nos traduce como una elefantiasis, aquel miembro muy grande, muy edematizado, ¿sí? Y a la úlcera ya, ya se le va a agregar el manguito esclerorretráctil, que básicamente ya retrae los tejidos, incluso ya puede llegar a comprometer tejido óseo. En esos casos, cuando ya tenemos edema linfático, cuando ya tenemos úlcera de un tamaño relativamente importante, con una retracción del tejido que puede incluso llegar hasta el tejido óseo, automáticamente ya es una úlcera, o perdón, una insuficiencia venosa grado 4 y es básicamente ya no, en ese estadio básicamente ya no habría gran cosa que hacer, ¿sí? Pero lo ideal sería no llegar a eso, ¿sí? Entonces, entrando ya en varices propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta que las varices primero tienen, nunca se olviden, varices de miembros inferiores es igual a que esto, plexo venoso superficial, ¿sí? No se olviden de eso, no existe varice de miembros, o sea, del plexo del sistema venoso profundo. Sí puede haber trastorno en el sistema venoso profundo que repercuta en el sistema venoso superficial y que me cause mi varice del sistema venoso superficial. Eso sí puede haber, pero yo no voy a ver una varice de la femoral, por ejemplo, o una varice de la poplita. ¿Por qué? Porque son venas subaponeuróticas, están por debajo de la aponeurosis, yo no voy a poder ver, ¿sí? Entonces, a partir del momento que hablemos de varices de miembro inferior, estamos hablando de dilataciones venosas, obviamente que a nivel del sistema venoso superficial, ¿sí? Alrededor del 30% de la población mundial padece de varices, y obviamente eso probablemente es mayor hoy en día, 4 veces más frecuente en el sexo femenino. A los 60 años la incidencia de varices dice que aumenta 4 veces más en comparación a los pacientes con 20 años, por ejemplo, y la insuficiencia venosa 7 veces mayor, cuanto mayor edad, obviamente. Ahora, la etiopatogenia de las varices se dividen en dos grandes grupos, una que son las varices primitivas, que básicamente están directamente relacionadas a aquellas pacientes mujeres de edad relativamente ya avanzada, con varios hijos, o sea, obesas, básicamente es aquella varice primitiva, la varice que también se conoce como primitiva, perdón, idiopática o esenciales también. Entonces, son las varices más frecuentes y directamente relacionadas a los mecanismos, cuando hay alteraciones en los mecanismos, ya sea centrífugos o centrípetos, y por ende, la mayoría de los casos tienen insuficiencias valvulares. En cambio, cuando hablamos de varices secundarias como mecanismo etiopatogénico, cuando hablamos de secundario, estamos hablando de que hay una patología que está desencadenando esa varice, ¿sí? Entonces puede ser una tromboflebitis, puede ser una
fístula arteriovenosa. Generalmente hay una patología que está desencadenando esas varices y no es por debilidad, es a nivel, por culpa de los años, ni tampoco por una insuficiencia valvular. ¿Estamos? Básicamente esas son las dos grandes características. Las primitivas, también llamadas esenciales o idiopáticas, como les dije ya, básicamente es por la vejez. Y las secundarias alguna otra patología. ¿Cuáles? Fístula arteriovenosa que pueden ser congénitas o adquiridas, las trombosis venosas profundas en los pacientes generalmente encamados crónicos, pacientes portadores de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, por ejemplo, pacientes que son sometidos a cirugías de larga duración, generalmente en ese tipo de pacientes se ven. Y traumatismo de miembros inferiores también es muy, pero muy característico. ¿Estamos? Entonces, es muy importante. La varice primitiva, propiamente dicha, es para que se produzcan, recuerdan, varices primitivas, esenciales o idiopáticas, que son básicamente las más características, las más frecuentes, directamente relacionadas a la edad, ¿sí? Existen factores predisponentes y desencadenantes. Los factores predisponentes son la herencia, ¿sí? Quiere decir de que hay una cierta carga genética, hijos que son o hijas que son familiares directas de padre o de madre, de que sean portadoras de varices, obviamente que tienen una cierta carga elevada en comparación a una población que no tiene esa carga genética. Los factores desencadenantes, como ya les habíamos dicho, embarazo, obesidad, posición prolongada, aquellos pacientes, aquellas mujeres que trabajan constantemente de pie, están o tienen trabajos que les demanden estar de pie por mucho tiempo, generalmente tienen mayor riesgo de la formación de varices, así como también aquellos pacientes que básicamente sufrieron algún tipo de trauma, pueden, a nivel superficial o profundo, pueden llevar a la formación de este tipo de varices, estamos, pero básicamente aquella mujer que ya tiene 2, 3 partos, ya tiene 40 años para arriba, aparte de eso es un poco obesa, relacionada a su trabajo, que está todo el tiempo de pie, generalmente esos son uno de los mecanismos más importantes. ¿Por qué es importante reconocer los mecanismos, ya sea predisponentes como desencadenantes? ¿Por qué? Porque hay que tratar de corregir esos factores desencadenantes y también tratarle a las varices, no solamente tratar las varices y obviar los factores desencadenantes. ¿Por qué? Porque el estímulo va a seguir desencadenando esas varices, por más que nosotros le demos un buen tratamiento, esa varice puede ser de que no desaparezca. ¿Estamos? Entonces es importante también reconocer los factores desencadenantes y también tratar de solucionar esos factores. ¿Estamos? En cambio, las varices secundarias, como ya dijimos, son secundarias a alguna otra patología, ¿sí? ¿Cuál es? Tromboflebitis, perdón, profunda, generalmente, cuando hay una obstrucción del sistema venoso, se destruyen, perdón, las válvulas, y obviamente que si yo tengo una obstrucción del sistema venoso superficial, por ejemplo, o el profundo, vamos a suponer de que yo tenga una obstrucción de la vena femoral superficial o la profunda, vamos a suponer que está obstruida y yo voy a generar circulación colateral, perdón, para tratar de vencer a esa obstrucción y para tratar de drenar la vena de ese miembro. Entonces, generalmente eso es lo que ocurre. Se genera la obstrucción y las dilataciones varicosas, en este caso, cuando son varices secundarias, son generalmente por circulación colateral, ¿sí? No es por insuficiencia valvular. Entonces, en las varices secundarias, en las tromboflebitis, principalmente, las dilataciones varicosas son secundarias a la obstrucción, a la tromboflebitis. En cambio, en la varices primitiva, las dilataciones venosas son por insuficiencia valvular. Entonces, primero hay insuficiencia valvular y después hay dilatación venosa o dilatación varicosa en las varices primitivas. En las varices secundarias hay primero la obstrucción, primero la tromboflebitis profunda
y después hay la dilatación que es secundario a la circulación colateral que se genera, ¿sí? Entonces es diferente. Tromboflebitis primero. Segundo, fístulas arteriovenosas, que como habíamos visto pueden ser primarias o secundarias, perdón, congénita o adquirida, no primaria y secundaria, congénita o adquirida. Las congénitas obviamente ya adquirimos de nacimiento, ya directamente traemos una malformación de nacimiento y está directamente relacionado al síndrome de Klippel-Trenaunay, que básicamente lo que hace es tener una alteración desde el punto de vista de malformación, que van a tener presencia de fístulas arteriovenosas, telangiectasias, alteraciones pigmentarias en las zonas de los miembros afectos. Entonces, imagínense, sabemos que tenemos mayor presión a nivel arterial en comparación con una venosa, ¿sí? Entonces, imagínense tener una comunicación arteriovenosa de forma anormal, obviamente que vamos a tener el pasaje de sangre arterial hacia el sistema venoso y por ende vamos a tener dilatación de ese sistema venoso y por consiguiente pues, todo el trastorno de una circulación de forma retrógrada, ¿sí? No de forma normal. Entonces, eso genera básicamente las fístulas arteriovenosas congénitas y también las adquiridas. El problema con las adquiridas, ¿cuál es? Que se adquieren durante la vida y generalmente son directamente relacionados a traumatismo, generalmente por arma blanca o por arma de fuego, donde pueden producirse lesiones a nivel arteriales o a nivel venoso que básicamente a la larga llevan a la fistulinización de la arteria con la vena o de la vena con la arteria, dependiendo de cuál es la lesionada. Entonces, a la larga lleva a la comunicación anormal entre esas dos estructuras y por ende una vez que se comunica va a llevar a la formación de la fístula propiamente dicha con los trastornos de varicoso principalmente. Ahora, la característica en este tipo de pacientes, ¿cuál es? El antecedente traumático, ¿sí? Que los pacientes van a referir antecedente de trauma a nivel del muslo, a nivel de la pierna, y en la gran mayoría de los casos de por arma blanca, ¿estamos? Entonces, en ese tipo de casos, con el antecedente del paciente que básicamente refiera algún antecedente de trauma y que hoy en día venga con algún grado de varices, obviamente que tenemos que descartar de que el paciente tenga una fístula arteriovenosa. Estamos en el lugar del trauma, obviamente, no va a tener en otro lugar, ¿sí? Ahora, como les dije recién, en las varices primitivas o idiopáticas o esenciales, la insuficiencia valvular es secundaria a la dilatación varicosa, ¿sí? Se dilatan las venas, si hay una insuficiencia valvular, empeora el reflujo del sistema profundo hacia superficial y por eso empeoran las varices. En cambio, la tromboflebitis profunda lo que causa es dilata la vena porque se obstruye a nivel superficial, perdón, profundo obviamente, se dilatan las venas a nivel superficial y el resultado de esto es que va a llevar a la insuficiencia valvular y por ende a la de circulación colateral para tratar de vencer esa obstrucción. ¿Estamos? Entonces el mecanismo es distinto en uno y otro. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? ¿Qué presentación clínica tiene? Uno, obviamente que yo desde el punto de vista examinando el miembro inferior ya voy a ver que tiene dilatación venosa, ¿sí? Yo tengo la varice que ustedes van a ver a simple vista, pueden ver ya eso, ¿sí? Ahora, el paciente muchas veces viene por dolor, viene por pesadez, por calambres en los miembros inferiores y son síntomas muy inespecíficos que cuando las varices no es muy marcada, muchas veces pueden pasar desapercibidos incluso, pero cuando ya están presentes las varices muy dilatadas, sí, ya es un poco más fácil, ¿está bien? Ahora, generalmente, cuando viene un paciente con dolor, con parestesia en las piernas principalmente, tenemos que referir y preguntar al paciente si ese dolor empeora al quedarse de pie o empeora al sentarse, entonces probablemente estemos ante un paciente con reflujo sanguíneo, ¿sí? Reflujo venoso, por algún grado de insuficiencia venosa, ¿sí?
así como también si es que hay mejoría del dolor o hay mejoría de la parestesia o de los calambres cuando el paciente eleva los miembros. ¿Por qué? Porque al elevar el miembro aumenta el retorno venoso y mejora totalmente los síntomas, ¿sí? Así como también en la mujer hay que preguntar si los síntomas empeoran con el calor porque está directamente relacionado a los cambios hormonales. Durante la etapa premenstrual también empeora generalmente y obviamente que el embarazo es un factor desencadenante principalmente por estasis venosa en la gran mayoría de los casos por compresión de obviamente que de las venas ilíacas a nivel de la cavidad abdominal, obviamente, y por consiguiente eso repercute a nivel de los miembros. Entonces, como factor desencadenante hay que preguntar si en una mujer principalmente gestante es obviamente que en el segundo y tercer trimestre para adelante, en un primer trimestre no tiene mucho sentido porque es muy pequeño todavía el feto, pero a medida que el útero va creciendo, va comprimiendo las estructuras venosas, obviamente a nivel abdominal, y eso puede repercutir a nivel de los miembros con una estasis venosa. Entonces, hay que preguntarle a los pacientes si al elevar el miembro mejora toda la sintomatología dolorosa, la molestia, los calambres, entonces probablemente sea una patología varicosa. En cambio, si yo ya veo la varice propiamente dicha a nivel de los miembros, básicamente ya está hecho el diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista del examen físico, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar en un paciente con varices? ¿Sí? Tengo que buscar el edema, como dice ahí, maleolar, la hiperpigmentación o las úlceras, pues esos son grados de las complicaciones. ¿Está bien? Ahora, cuando yo veo a un paciente con varices, yo tengo que determinar cuál segmento es el que me causa la insuficiencia venosa. Entonces, anteriormente, como le dije al comienzo de la clase, hoy en día existe lo que conocemos como la ecografía Doppler, que es la ecografía básicamente de los vasos sanguíneos, y con la ecografía Doppler se facilita todo porque nos ve directamente la lesión, nos ve directamente si hay alguna obstrucción, si hay alguna insuficiencia valvular, nos ve todo, ¿sí? Ya nos dice todo. Hoy en día el gol estándar es ecografía Doppler, pero anteriormente existían pruebas clínicas clásicas que básicamente nos ayudaban a determinar cuál sería el problema vascular. Entonces, una de esas pruebas es la prueba de Brody-Trendelenburg, que básicamente consiste en evaluar, cuando yo hago la prueba de Brody-Trendelenburg, ¿qué es lo que yo estoy evaluando? Estoy evaluando esto, insuficiencia valvular de la safena interna y de la perforante. ¿Recuerdan? La interna desembocaba ¿dónde? En la femoral. La perforante desembocaba, o sea, la perforante comunicaba que sistema profundo al superficial y viceversa. O sea, en realidad el superficial al profundo. Entonces, yo tengo que tener válvulas a nivel de la perforante que comunica el superficial al profundo y esas válvulas me tienen que, si funcionan normalmente, tienen que impedir el reflujo venoso del profundo al superficial. Así como también a nivel de la safena interna yo tengo válvulas que me impiden que la vena, que el sangre de la vena femoral vuelva hacia la safena interna. Entonces, eso es en condiciones normales. Ahora, cuando yo hago la prueba de Brody-Trendelenburg, ¿qué es lo que yo busco? Que yo tenga insuficiencia de esas válvulas a nivel de la safena interna o a nivel de las perforantes, ¿sí? ¿Y cómo yo realizo? Primero le pido al paciente que se acueste en la camilla, que eleve el miembro, ¿sí? Y al elevar el miembro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a desaparecer las varices, va a colapsar la vena. ¿Por qué? Porque aumentó el retorno venoso, ¿sí? Van a desaparecer las varices. Yo le pido al paciente que eleve el miembro, desaparecen las varices. Entonces, agarro un torniquete, una goma, le ato, agarro y le pongo un torniquete a nivel donde, a nivel del callado de la safena interna.
¿Qué es lo que yo hago ahí? Obstruyo la safena interna, ¿sí? Agarro y cierro la safena interna. Entonces, cuando yo obstruyo el flujo de la safena interna, ¿qué es lo que estoy cortando? Estoy cortando la válvula de la safena interna. Perfecto. Entonces, colapsó mi varice, ¿sí? Desapareció mi varice. Le pongo el torniquete, corto lo que sería la válvula de la safena interna. Le pido al paciente que se ponga de pie y ahí yo tengo que evaluar tres cosas. Con el torniquete puesto, con las con las varices desaparecidas, colapsadas, le pongo el torniquete a nivel de la safena interna, corto lo que sería la circulación a nivel de la válvula de la safena interna. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con eso? Estoy cortando el reflujo desde la vena femoral hacia la safena interna con el torniquete. Entonces le pido al paciente que se ponga de pie, ¿sí? Y ahí controlo 20 a 30 segundos, ¿sí? Si si las venas aparecen colapsadas, quiere decir de que las varices no volvieron a aparecer con el torniquete puesto, quiere decir de que probablemente mi insuficiencia es a nivel de la safena interna, ¿sí? A nivel de la válvula de la safena interna. ¿Cómo yo voy a confirmar eso? Sacándole el torniquete. Al sacarle el torniquete, ¿qué es lo que yo hago? Libero la válvula de la safena interna y por consiguiente va a haber reflujo de la femoral hacia la safena interna y van a volver a aparecer las varices. ¿Estamos? No sé si me entendieron. Entonces, si yo le obstruyo el flujo de la válvula de la safena interna, le pido al paciente que se ponga de pie y la varice no se manifiesta, quiere decir de que hay una insuficiencia de la safena interna. Para confirmar eso, yo le saco el torniquete y es ahí donde tiene que aparecer la varice y con eso yo confirmo de que yo tengo una insuficiencia venosa de la safena interna. ¿Vamos? Ahora, ¿qué pasa si es que yo le elevo el miembro del paciente, desaparecen las varices, colapsaron las venas, le pongo el torniquete a nivel de la safena interna, obstruyo el flujo de la safena interna, le pido al paciente que se ponga de pie y al ponerse de pie aparecen las venas, las varices? Yo estoy obstruyendo la safena interna, ¿sí? Pero, ¿qué era que les dije hace rato? Uno, evaluar insuficiencia de la safena interna y segundo, de las perforantes. ¿Cuáles son las perforantes? Comunican el sistema venoso superficial al profundo. Entonces, si yo estoy obstruyendo mi safena interna con el torniquete, pero aún así se llena de sangre mi varice, se vuelve a regurgitar y vuelve a dilatarse mi varice, obstruyendo mi safena interna, ¿qué es lo que pasó? Que tengo una insuficiencia de las válvulas a nivel de las venas del sistema venoso perforante y por ende son esas venas las que me están causando la varice. ¿Está bien? Entonces, si yo le pongo el torniquete, colapsó mi vena, le pongo el torniquete, le pido al paciente que se ponga de pie, aparecen nuevamente las varices con el torniquete puesto a nivel de la safena interna, ¿qué es lo que ocurre? Yo hago el diagnóstico de una insuficiencia del sistema venoso perforante. Ahora, ¿qué pasa si yo le saco ese torniquete? Ya se dilató la vena, yo ya veo que hay una insuficiencia perforante. Yo le saco el torniquete y yo tengo que mirar si esas varices aumentaron aún más de tamaño al sacar el torniquete. Si yo le saco el torniquete, ¿qué es lo que me dice? Que aparte de tener insuficiencia perforante, también tiene una insuficiencia de la safena interna. ¿Estamos? Entonces, es doblemente positivo cuando yo le pongo el torniquete, obstruye mi safena interna y aún así aparece mi varice. Es insuficiencia valvular de las perforantes y le retiro el torniquete y aumenta más mi varices, también es una insuficiencia de la safena interna. ¿Estamos? Entonces, esos tres resultados posibles podemos tener. Entonces, a eso se le denomina la prueba de Brody-Trendelenburg. ¿Estamos? Entonces,
Yo le pongo, le elevo el miembro, le pongo el torniquete, colapsó las venas, perfecto. Le retiro el torniquete y aparece al retirarle. Eso es insuficiencia solamente de la safena interna. Si yo le pongo el torniquete, le pido al paciente, colapso, le pido al paciente que se ponga de pie, ¿y qué es lo que pasa? Aparecen las varices aún con el torniquete puesto, entonces me traduce una insuficiencia de las perforantes, perdón, insuficiencia de las perforantes. Ahora, yo le quito el torniquete y si se quedan del mismo tamaño, es solamente insuficiencia de las perforantes. Pero si yo le quito el torniquete y esa varice empeora, y en cambio aumenta y llega hasta el callado de la safena, esa varice también es insuficiencia no solamente de la perforante, también de la safena interna. ¿Estamos? Entonces, en ese caso es doblemente positivo. ¿Estamos? Entonces, en ese caso tenemos que ver bien, ¿verdad? Entonces, tienen que ser bien conscientes de que hay que evaluar eso. ¿Estamos? La segunda prueba es la prueba de Pertes, ¿sí? La prueba anterior, Brody-Trendelenburg. ¿Qué evolucionaba o qué investigaba? Insuficiencia valvular de la safena interna y también de las perforantes, que comunican superficial al profundo. ¿Estamos? La prueba de Pertes, ¿qué es lo que hace? Investiga la permeabilidad del sistema venoso profundo, ¿sí? Investiga la permeabilidad del sistema venoso profundo, no se olviden eso, totalmente diferente. Entonces, ¿cómo yo investigo? Le pido al paciente que se ponga de pie, ¿sí? Las varices van a estar bien evidentes, ¿sí? Agarro el mismo lazo, la misma goma, le pongo el torniquete a nivel de la raíz del miembro, bien aquí arriba, a nivel de la región inguinal prácticamente, ¿sí? Realizo el torniquete bien fuerte y le pido al paciente que camine, ¿sí? Constantemente, que empiece a caminar y después de un rato le evalúo al paciente y puedo tener dos resultados. Uno, que las varices pueden desaparecer. Si las varices desaparecen con el torniquete, ¿qué quiere decir? De que mi sistema venoso profundo está permeable. ¿Por qué? Porque yo al poner el torniquete, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obstruyendo el sistema venoso superficial. Entonces, quiere decir de que todo el sistema venoso superficial, cuando yo lo obstruyo con el torniquete, a través de las perforaciones, pasan al pique profundo, está permeable, esas varices van a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo estoy cortando el reflujo del profundo al superficial con el torniquete. En cambio, si yo le pongo el torniquete, le pido al paciente que camine, y ese miembro, esa varice no desaparece, incluso empeora y se hace doloroso, entonces mi sistema venoso está obstruido, mi sistema venoso profundo. Entonces, la prueba de Pertes me sirve para eso, para evaluar el sistema venoso profundo. ¿Estamos? Entonces, solamente dos opciones. Uno, le pongo el torniquete, le pido que camine. Si desaparece, quiere decir que mi sistema venoso profundo está permeable. Si empeora el retorno, ¿sí? En cambio, en ese caso, está el sistema venoso obstruido, el sistema venoso profundo. Entonces, esas eran las dos pruebas clínicas que básicamente se usaban anteriormente para reconocer la insuficiencia en los pacientes. Hoy en día, eso básicamente ya se dejan de su uso. ¿Por qué? Porque existe lo que sería esto, que es el ecodoppler, básicamente el estudio, perdón, Doppler que se utiliza para ver todo lo que es el sistema vascular a nivel miembro de cualquier segmento del abdomen, del cuerpo humano en realidad. Entonces es un estudio espectacular que básicamente nos mide la insuficiencia valvular, si hay reflujo sanguíneo, si hay la presión del flujo, se puede medir la cantidad de sangre por segundo que pasa. O sea,
es si de por ahí alguna vena o arteria está obstruida, perfectamente se puede ver con la ecografía Doppler. Entonces, en esos casos, lo que hay que saber es pedir ecografía Doppler de safena interna, de safena externa, de vena poplitea o vena femoral, dependiendo de qué tipo de varice presente el paciente. Sabemos, varices que estén en el borde interno de la pierna es varices de safena interna, ¿sí? Entonces no vamos a estar pidiendo ecodoppler de safena externa en un paciente que tiene varices de safena interna, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por fuera hacia el borde lateral de la pierna, eso sí es varices de safena externa y ahí sí vamos a pedir obviamente que el ecodoppler de la safena externa propiamente dicha. ¿Estamos? Entonces, y también de la poplita, porque sabemos que la externa viene y desemboca a nivel de la poplita y la interna a nivel de la femoral propiamente dicho. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a reconocer para pedir la ecodoppler, ¿sí? Anteriormente existía el duplex scan, que era básicamente el ecodoppler, pero también pero modificado, que básicamente el traductor cambiaba y el objetivo principal era ver básicamente la forma que tenía ese vaso sanguíneo, la forma que tenía las válvulas, si funcionaban de forma correcta, y él medía en tiempo real la cantidad de sangre que pasaba. Y obviamente que al medir la cantidad de sangre que pasaba también se podía objetivar si había reflujo de sangre del profundo hacia el superficial. Entonces, básicamente con el duplex scan anteriormente también se podía ver eso y la ventaja era que veía vasos muy pero muy pequeños, incluso como dicen aquí, menores o venas de hasta 2 milímetros de diámetro, venas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, hoy en día este estudio básicamente ya está totalmente en desuso. ¿Por qué? Porque la ecodoppler te brinda mm, muchas características mejores que estas. Entonces, hoy en día el estudio ecodoppler propiamente dicho es el gol estándar en toda patología vascular a nivel de los miembros. Así como también existía la pletismografía, que básicamente lo que medía era, ¿cómo le voy a decir? Medían a nivel respiratorio toda la presión venosa que tenía el paciente. Entonces se utilizaba un pletismógrafo, que era estos dos equipos, y se pedía al paciente básicamente que realicen maniobras neumáticas a la hora de inspirar principalmente. Entonces, generalmente eso demostraba si había una ligera insuficiencia venosa superficial. En la mayoría de los casos, más importante era superficial, pero también podría demostrar una insuficiencia venosa profunda dependiendo del resultado. Y el problema de esto era que no identificaba a las insuficiencias venosas valvulares en las varices mismas. Lo que más servía era, en lo que más utilidad se podía dar, eran los pacientes que presentaban algún grado de trombosis. Entonces, se reconocía con la pletismografía a los pacientes que tenían trombos, ¿sí? Trombosis profunda principalmente, o a los pacientes postrombóticos. Entonces, se identificaba que el paciente tenía trombosis y si en el contexto de un paciente con trombosis también aparecían varices, entonces se catalogaba que las varices eran secundarias a la trombosis del paciente. Entonces, para eso servía la pletismografía, pero más una vez, hoy en día está totalmente en desuso por culpa del ecodoppler, que básicamente es el estudio gold estándar sí o sí. Otro estudio que también se utilizaba antes era la flebografía, como ya su nombre dice. Se hacía radiografía contrastada del árbol venoso a nivel de los miembros. Se podían hacer de forma directa o indirecta. La forma directa era la que más se utilizaba y se podía hacer de forma ascendente o descendente. La forma ascendente se canalizaban, se cateterizaban arterias, venas pedias generalmente, se enviaban contrastes y
Después se sacaban radiografías y eran estos los resultados. Vean las dilataciones que se encontraban a nivel superficial, múltiples dilataciones, entonces aquí también pueden ver, se puede ver perfectamente. Entonces, básicamente se podía objetivar con exactitud las dilataciones venosas, principalmente internas y externas, y con eso se hacía el diagnóstico. Pero hoy en día, como es un estudio invasivo, hay que punzarle al paciente, hay que enviarle el contraste puede causar una reacción alérgica al paciente. O sea, en comparación con el ecodoppler, el ecodoppler tiene múltiples ventajas a la hora de comparar con la flebografía, así como también con la platimografía, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo voy a clasificar las varices primitivas, ¿sí? Las varices secundarias básicamente no se clasifican. ¿Por qué? Porque la causa es totalmente ajena. O sea, tiene que haber un factor desencadenante para que lleve a la formación de la varice en la causa secundaria. En la causa primitiva, los factores, como habíamos dicho, son predisponentes y desencadenantes, son básicamente por varices por la vejez, por el aumento de la presión ya sea intraabdominal o por el aumento o por la obesidad misma. O sea, es aquella clásica mujer después de 2 o 3 hijos que ya llega a los 40 50 años y ya tiene presencia de varices múltiples a nivel de los miembros. Y más todavía si su lugar de trabajo era estar de pie por muchas horas. Entonces, en ellas se les cataloga como las varices primitivas y básicamente se dividen en 4 grados, que es bastante sencillo reconocer que el grado 1 son pequeñas dilataciones venosas a nivel de los miembros, generalmente en el muslo, y es en las caras laterales de los muslos, que se conoce como telangiectasia, son pequeñas dilataciones menores a 2 milímetros de diámetro. Eso es un grado 1. Grado 2 son aquellas varices de la safena interna y accesorias donde aparecen en la cara interna de los muslos y de las piernas. Varices de la safena interna, por eso se llama interna. Eso es un grado 2. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varices de la safena interna y aparte también veo del lado externo que también hay varices a nivel del lado externo de la pierna? Eso es automáticamente un grado 3, ¿sí? Varices de safena interna, hasta ahí grado 2. Varices de safena interna más externas, ¿sí? Tiene que ser automáticamente grado 3. ¿Estamos? En cambio, yo tengo varices de safena interna, tengo varices de safena externa. Aparte de eso, tengo golfos venosos que me traducen lesiones ulcerosas con retracción del tejido, que muchas veces pueden llegar incluso a comprometer tejidos óseos, ¿sí? Lesiones ulcerosas importantes, automáticamente ya es un grado 4, ¿sí? Entonces, esos son los distintos tipos de grados que vamos a presentar en los pacientes con varices primitivas, que son las que se clasifican, ¿estamos? Entonces, automáticamente si yo tengo una varice interna y externa, directo es un grado 3. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que mirar? Si ya tengo presencia de lesiones hiperpigmentadas a nivel de la piel, si ya tengo lesiones ulcerosas, yo tengo eso, automáticamente ya pasa a ser grado 4. Vamos. Entonces, básicamente esa es la clasificación. Podemos ver aquí los distintos tipos. Estas son las famosas telangiectasias, que son pequeñas dilataciones varicosas, pequeñas, si vean, menor a 2 milímetros de diámetro. Esto generalmente anda súper bien con tratamiento médico y con escleroterapia, con sustancias esclerosantes que se inyectan y esclerosan las venas y desaparecen prácticamente. Los grados 2, vean cómo ya hay dilataciones importantes. Esto es una varice interna. ¿Por qué? Porque vean cómo ya sobrepasó el hueco popliteo. La externa llega, primero que esto está del lado interno y segundo de que ya sobrepasó el hueco popliteo. Sabemos que la varice de la safena externa viene y termina a nivel de la poplitea, entonces tendría que haber desaparecido aquí si fuese externa. En cambio, y como es interna, esto donde está, sobrepasa el hueco popliteo y viene probablemente hasta la femoral, ¿sí? Aquí podemos ver varices en el borde externo, ¿sí? Aquí vean pequeña dilatación varicosa, vean aquí. Entonces, automáticamente
safena externa y safena interna comprometida, varices interna y externa, automáticamente ya es grado 3. Así como también yo tengo varices en la safena interna, tengo varices en la safena externa, por más pequeña que sea la dilatación, no hace falta tener una dilatación enorme, ¿sí? Tengo dilatación interna y externa asociada a golfos venosos, que son estos, hiperpigmentación de la piel. Esto traduce una insuficiencia venosa crónica. Hiperpigmentación de la piel asociada a esta pequeña región ulcerosa es automáticamente un grado 4. ¿Estamos? Entonces, esta clasificación tienen que saber, tienen que manejar, ¿está bien? Grado 1, tratamiento médico, escleroterapia. Grado 2, 3 y 4, tratamiento quirúrgico, sí o sí. Vamos. Professor, me fala mais sobre o grau 3. ¿Cómo? Me fala um pouquinho mais sobre o grau 3. Repete para mim. El grado, vean, primero tenemos que reconocer que hay dos tipos de varices, dos grandes clasificaciones que son las internas y las externas, ¿sí? Entonces yo veo un miembro de un paciente, el miembro inferior derecho. Las varices de la safena interna tienen que estar en el borde medial de la pierna, ¿sí? Borde medial. O sea, yo miro, saben que el borde medial es hacia adentro, el borde lateral hacia afuera. Entonces la safena interna, por eso se llama interna, porque está en el borde medial, aparece en el borde medial del miembro. El borde medial quiere decir de que si me aparece ahí es varice de la safena interna. ¿Y qué es lo que ocurre? Que va a llegar desde el pie hasta la región inguinal, prácticamente hasta donde desemboca la safena interna en la femoral. En cambio, la safena externa va desde el pie hasta la poplitea, que es la safena externa donde desemboca. Y como su nombre lo dice, safena externa va a estar en el borde externo, en el borde lateral de la pierna, ¿sí? Como ven aquí en el grado 3, está en el borde lateral, está por fuera de la pierna, ¿sí? Hacia afuera, hacia el borde lateral, no hacia el borde medial. Entonces, esto es una varices de la safena externa. Entonces, si yo veo a un paciente que tiene una varice, tanto de la interna como de la externa, es automáticamente grado 3, ¿sí? Si yo veo a un paciente que tiene solamente varices internas y le veo el lado externo, no hay varices, no es grado 3, es grado 2. ¿Estamos? Y así como también el grado 4, tengo que tener una paciente con varice interna o varice externa juntas, que sea por lo menos grado 3, asociada a golfos venosos, que son estas lesiones hiperpigmentadas con pequeña úlcera en el centro. ¿Está bien? Entonces, una vez más, el grado 3 tiene que tener varices de safena interna y safena externa conjuntas, ¿sí? No pueden estar una separada de la otra, ¿sí? Para que sea grado 3 tienen que estar los dos tipos de varices presentes, tanto la interna como la externa, ¿vale? Entonces, básicamente esa clasificación en referencia a los tipos de varices primitivos, ¿sí? Y obviamente que el tratamiento es distinto en cada una de ellas. En este caso, como le dije, básicamente es escleroterapia y tratamiento medicamentoso, y en el resto, tanto 2 para arriba, 2, 3 y 4 ya es quirúrgico propiamente dicho. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tienen que conocer y eso es lo que tienen que manejar sí o sí. ¿Estamos? Básicamente eso es lo que quiero que sepan hoy. En la próxima, la siguiente clase, vamos a hablar sobre trombosis venosa profunda, que es otra patología, tienen otro mecanismo desencadenante totalmente distinto, pero también es una patología relativamente frecuente. Con respecto a los varices, tienen que saber los mecanismos, que primero clasificación desde el punto de vista de etiopatogénico, si son primitivas, si son secundarias, las secundarias, cuáles son las patologías que podrían causar las fístulas, si son primitivas, reconocer los factores desencadenantes, los factores predisponentes, ¿está bien? Y también es conocer las clasificaciones, los territorios venosos que comprometen la interna y la externa, que ya saben ustedes, y obviamente la clasificación desde el punto de vista macroscópico, cómo puedo clasificar
a las varices primitivas y a través de eso, obviamente, que el tratamiento quirúrgico. Saber hacer las maniobras que ya dijimos, la prueba de Brody y Trendelenburg, así como la prueba de Perthes, son pruebas muy fáciles de hacer, no se necesita gran cosa. Anteriormente se hacían porque no existía lo que sería el ecodoppler. Hoy en día con el ecodoppler básicamente se dejaron de hacer las maniobras semiológicas, pero desde el punto de vista clínico, práctico, hasta hoy en día sirven esas maniobras y nos ayudan para identificar qué tipo de insuficiencia valvular presenta el paciente. Entonces, básicamente, eso es lo que tienen que saber ustedes y eso es lo que me gustaría que lleven de esta clase. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Professor, Sí, as várias elas não oferecem risco de morte, né? no, eso no, no. El tratamiento, como le digo, es quirúrgico, sí presentan lesiones ulcerosas, que si no se tratan puede llegar incluso hasta amputar el miembro, ¿verdad? En los casos más extremos de insuficiencia venosa muy crónica, puede llegar a la amputación del miembro, ¿por qué no? Pero es muerte, no, eso no. Ok, obrigado. Bueno, no sé si tienen, Professor, e essa classificação, o senhor falou que é da primitiva, né? E da que é secundária, a classificação é diferente ou usa esse no, também? no, se usa, en realidad que la, 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 las varices en sí se manifiestan clínicamente como ven aquí, por estos grados. Las causas, las clasificaciones, ya sean en primitiva, y eso ya desde el punto de vista etiopatogénico, a lo que causa la varice, ¿está bien? Ahora, los grados de las varices, si es un grado 1, grado 2, grado 3, es igual para todas, ¿sí? La causa nomás lo que va a cambiar, ¿sí? Eso es lo único que cambia, pero con respecto al grado, si yo quiero saber qué grado tiene el paciente de su varice, es esto. No importa si es primitiva, si es secundaria a una trombosis o a una fístula arteriovenosa, no importa, la causa no importa. Si yo quiero saber el grado de la varice del paciente, ¿sí? Que en qué grado está, si en grado 2 o grado 3, es lo mismo para la secundaria como para las primitivas. En el libro clasifica las primitivas porque las primitivas son las más frecuentes por excelencia. Las otras necesitan de que tenga una enfermedad previa, trombosis o insuficiencia, perdón, o una fístula arteriovenosa. Pero es mucho más raro. También se puede producir, pero es más raro. Por eso es que desde el punto de vista de clasificación de la varice, directamente es relacionado a las primitivas. ¿Sí? Ok, então acho que é isso. Bueno, está bien. Si no hay alguna otra pregunta, Professor, sí. tem outras causas sem ser da primária? Por exemplo, sem ser obesidade, pode ser só por causa genética? Claro que sí, claro que sí. Uno de los factores justamente es la obesidad, tanto la gestación, los cambios hormonales, todo eso, el trabajo, son factores desencadenantes, ¿sí? En un paciente, vamos a suponer, es un ejemplo, vos que ni nadie de tu familia tiene el antecedente de varices, ni tu mamá, ni tu abuela, ni tu nadie, ¿sí? Vos tampoco tenés la herencia de tener factor predisponente para desarrollar varices, ¿sí? Entonces, es, en cambio, vos presentás varices, 40, a los 40, 50 años, vos presentás varices, pero no tenés antecedente familiar de esto. Entonces, ahí es donde los factores desencadenantes son los que probablemente te hicieron aparecer a vos. ¿Cuáles? La obesidad, la gestación, múltiples gestaciones, el sedentarismo, el que tengan algún tipo de trabajo relacionado a estar todo el tiempo de pie o todo el tiempo sentado, básicamente. Entonces, esos son los factores que te van a desencadenar, ¿sí? Ahora, los factores, esos son desencadenantes, los factores predisponentes son las cargas genéticas, la herencia que se transmite de familiar a familiar. Eso generalmente
hace con que las pacientes que tienen esa carga genética desarrollen los grados, distintos grados de varices desde edades mucho más tempranas. Desde los 20 ya empiezan con estas varices pequeñas, grado 1, y así sucesivamente, que si es que ya no adoptan algún tipo de medida, van a ir evolucionando con el tiempo, obviamente a los grados más avanzados. Pero la gran diferencia es que cuando hay la cierta carga genética, la manifestación es mucho más temprana, ¿sí? En cambio, cuando no hay cierta carga genética y solamente hay factores desencadenantes, empiezan a aparecer a final de la tercera o cuarta década recién de la vida. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿verdad? Pero sí hay cargas genéticas y básicamente suelen ser muy importantes porque básicamente todos los miembros de una familia, si tienen sus demás generaciones, también van a presentar. Sim, prof. Eu perguntei porque, por exemplo, as minhas duas avós têm. E a minha mãe tem também. Eu fui fazer exame e o meu caso é pior que o da minha mãe. Daí eu fui fazer ecodoppler, eu tenho TIV, né, que eu já fiz tratamento. O refluxo da safena interna esquerda. Ai, não sei se meus colegas vão querer ver do ecodoppler, tudo como que fiz. Eu fui ver nos exames para acompanhar a aula. Sí, sí, sí. No, depende de los colegas. Básicamente, el ecodoppler lo que más nos caracteriza, o lo que tenemos que buscar básicamente es que haya reflujo, ¿verdad? Eso es lo que básicamente lo que nos traduce a nosotros de que hay una insuficiencia valvular, ¿sí? Porque no tendría que haber reflujo si es que la válvula es competente, ¿verdad? Entonces el ecodoppler básicamente eso es lo que nos traduce. Primero, que el flujo sea solamente en un sentido, que tiene que ser anterógrado, y a partir del momento que haya un flujo retrógrado desde el sistema profundo al superficial, es ahí que se considera que hay una incompetencia de la válvula, una insuficiencia valvular, y por ende hay el retorno de esa sangre que ya estaba en la femoral, pasa nuevamente a la safena interna y por consiguiente la dilatación venosa. Pero básicamente, así como vos misma dijiste, ¿verdad? El ecodoppler hoy en día es el gol estándar, ¿verdad? O sea, es el estudio que básicamente nos traduce. No sé si te llegaron a hacer la prueba de Trendelenburg y el de Perthes. Seguro que ya no. Depois que percebeu que tinha refluxo, eu lembro que o médico mediu daí de quando que era o espaço. Sí, Que daí no ecodoppler dá até para ouvir o refluxo, né? Daí comprime sí. e solta, dá para ouvir o refluxozinho. E daí teve um que demorou mais. Eu falei, já é problema, né? E ele muda de cor, né? Quando tem o refluxo do sangue. Ele é azul, aí o refluxo fica vermelho. Ou é o contrário? É isso mesmo, eu acho, fica vermelho. Aí Sí, depois volta, né? sí, así mismo, porque Aí essa que é essa safena interna esquerda, eu acho a minha, tinha refluxo. Falou que é refluxo segmentar. Eu não sei o que é segmentar, prof. no es solamente correspondiente a ese segmento nomás del trayecto, ¿verdad? Porque como habíamos visto, cuando de la safena interna, no es solamente la safena la que puede tener reflujo, también las perforantes, porque también las perforantes son las que comunican el superficial con el profundo. Entonces, cuando es solamente ahí, en ese segmento, es el reflujo de la insuficiencia valvular de la safena interna. Pero cuando es todo el segmento de la safena interna, donde ya están las venas perforantes, también ya es en la totalidad, ya no es solamente segmentaria en esa zona. En tu caso, por ejemplo, si es así como decís, es probablemente solamente por la insuficiencia de la válvula de la safena interna. En cambio, hay muchas veces que todo el trayecto de la safena, ¿por qué? Porque aparte de la insuficiencia valvular de la safena, también hay insuficiencia de la perforante. Y ahí sí ya es en la totalidad, ¿verdad? Ahí sí es más complejo. Pero así con respecto al color, como decía, es bien característico, ¿verdad? Se ve por el flujo, por la velocidad del flujo, por el diámetro, o sea, por todo eso generalmente
que cambia del color, ¿verdad? Entonces, cuando hay un reflujo venoso, principalmente cambia de color por eso, ¿verdad? Porque hay sangre más oxigenada a un segmento menos, o sea, una sangre oxigenada a un segmento desoxigenado, eso es lo que traduce ese cambio de coloración, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Parece que no. Si no hay duda, entonces podemos dar por terminada la clase y en la siguiente tenemos que dar trombosis venosa profunda y creo que hasta ahí va a entrar, por lo menos desde mi punto de vista de la clase, yo creo que hasta ahí va a entrar nuestro examen, ¿verdad? Para nuestro examen. Entonces, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, ¿está bien? Gracias, profe. Buen fin de... Gracias igualmente. Gracias, Chao. profe. Chao. Profe, Hola, sí, aí, eu peguei aqui para avaliar. Tipo aqui, ó. Não sei se está sí, aparecendo. Aqui é a estoy, safena parva. Aí tem aqui a sí, dilataçãozinha, né? Que era ujú, 2,7. Que sí, esse é o membro inferior direito. Aí tem aqui, que é a perfurante incompetente. Essa safena parva, né? sí. La perforante lo que estaba con insuficiencia también. Sim. E daí, do outro lado, que foi que era mais problema, que aqui tinha dilatação, e daí aqui tinha aqui a safena parva também incompetente. Daí esse é o refluxo já, né, da safena magna. Sí, E daí y é por causa disso que as perfurantes e incompetentes aí acaba afetando a safena magna, que daí não volta bem o va- sangue. básicamente en tu caso, por ejemplo, ahí lo que se ve es que todo el trayecto de la safena interna está prácticamente, ya está con reflujo, ¿verdad? O sea, y ahí en ese caso lo que te traduce es que ahí arriba, allá en la desembocadura donde básicamente va a entrar en la femoral, ahí está la primera insuficiencia, que es la más Uhum. importante, y la segunda es acá en la superficial, perdón, en la perforante ahí abajo, ¿verdad? En esos dos, entonces vos en los dos tuviste insuficiencia, en los dos, si vos llegabas a hacer esa prueba con el lazo, ibas a tener como habíamos visto en la clase, la prueba doblemente positiva te iba a salir de las dos formas, porque tuviste insuficiencia tanto de la perforante como también de la safena interna, de los dos. Entendi. E daí, no meu caso, ia classificar como? Em que grau? Y si es solamente eso, es grado 2.
Si vos tenés varices externas, porque eso es solamente interno, ¿sí? Si Uhum. vos tenías varices también externas, ahí recién sería grado 3. Pero acá no se ve, solamente es interna grado 2. Sim, tinha aqui esse é lateral, né? Que é um Sí, pouquinho, mas é 0,08, então acho que não configura, né? no, ese no configura, porque tiene que ser, ese ya son, probablemente es alguna circulación colateral que estaba buscando para poder suplir tu insuficiencia, porque la externa tiene que ir desde el pie hasta el borde de la poplita, hasta ahí. Entendi, prof. Eu fiquei em dúvida porque quando o senhor estava explicando, eu achei que era grado 2, porque é mais interna e as perforantes, né? Só que Sí, daí tem essas lateraisinhas, tipo aqui, do mm, outro que é o primeiro, que não é o que afeta essa fena, é sí. 1,8, é menor que 2 ainda, mas é um perforante incompetente, tá aqui. Mas aí não Así configura como mismo. externo, né? No se configura como externa, no, así mismo. Entendi, prof. Solo un Obrigada. grado Aí 2. aqui tem o desenho, aqui, ó, tipo aqui. Esse é do refluxo, né? Aqui é normal, azul. Sí, Aí o vermelho que demora para voltar é que tem refluxo, né? sí. O sea, en realidad que cuando está con esa coloración rojita es porque es sangre más oxigenada. Cuando está así azul es porque es sangre desoxigenada. Generalmente traduce el reflujo tenía que ser más azul de lo normal. Cuando es sangre, Entendi, cuando la coloración es azul es porque hay más reflujo. entendi, prof. Obrigada. Dale.